entonces, bueno, ahí estamos grabando. Bueno, darle las gracias a los que se han podido unir. Eh, la idea era hacer eso un poquito más temprano porque yo sé que mucha gente tal vez hasta ahora no puede o ya es un poco tarde, ¿verdad? Pero bueno, por cuestiones de tiempo no he podido y vamos a ver qué podemos revisar ahorita. Lo que yo voy a hacer, de una vez se los digo y creo que ya se los había comentado, es trabajarlo en SQL Server. A ustedes se los están pidiendo en MySQL, la primera parte. Y los otros dos, el proyecto 2 y 3, se lo están pidiendo en SQL Server. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es que hay ciertos comandos, muy pocos, que a nivel de MySQL y SQL son un poquito diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer en SQL Server y ustedes simplemente debería ser casi todo igual, por decirlo así, y lo que no sea igual, nada más sea que se meten un poquito a investigar en Google para ver cómo se hace en MySQL. Pero prácticamente es lo mismo, digamos, a nivel de código, que es otra cosa también. Yo todo lo hago a nivel de código, no voy a hacer nada a nivel de interfaz gráfica, excepto el modelo entidad-relación, cómo sacarlo, y también lo voy a sacar en el Management Studio de SQL Server, no lo voy a hacer en el Workbench, para que lo tengan presente. ¿Por qué no lo hago en el Workbench? Porque yo no trabajo con MySQL, yo trabajo con SQL Server, toda la vida he trabajado con SQL Server. Para los que no lo saben, yo soy administrador de bases de datos y tengo años ya de estar trabajando en esto, entonces de ahí es donde tengo un poquito de experiencia, más o menos sé. No soy el gran experto, pero por lo menos tengo un poquito de experiencia y todo lo he hecho con SQL Server. Lo podría hacer ahorita con SQL, sí, pero para no batear en ciertas cosas, prefiero hacerlo en SQL Server, que ustedes entiendan bien cómo se hace ahí y que ustedes lo transcriban si fuera necesario MySQL, que no es nada del otro mundo. Si por alguna razón existiera una duda posterior durante el transcurso de mañana, porque yo sé que ya el martes tienen que entregarlo, ahí lo podemos revisar. Y si no, informático, creo que no está por aquí, si está, él les podría ayudar eventualmente en MySQL, porque él sí ha trabajado más con MySQL que con SQL Server. Entonces esas son como las aclaraciones de la sesión, para que lo tengan presente, que yo todo lo voy a hacer en SQL Server, pero realmente esta primera parte, según lo que entiendo del enunciado, se debería hacer con MySQL, a no ser de que el tutor les haya permitido utilizar alguno de los dos, porque en cuatrimestres pasados ha sido así, que se los permite utilizar alguno de los dos. Entonces, bueno, arranquemos. No sé si existe alguna duda hasta el momento con esa aclaración, o si todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Me avisan porfa si ven la pantalla en donde está el proyecto 1. Todo en orden, todo en orden. Ok, Ahí se está viendo. listo. Y me avisan si están viendo ahorita el Management Studio. También. Ok, Perfecto, sí. listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no les voy a resolver el proyecto, porque la idea es que ustedes aprendan a hacerlo, pero les voy a resolver una parte del proyecto y con esa parte del proyecto que vamos a resolver es más que suficiente para que ustedes puedan terminar de resolver el resto del proyecto. Esa es la idea. Entonces, lo que vamos a hacer es leer el enunciado, vamos a omitir las cosas que son completamente innecesarias y vamos a ver las cosas que realmente son importantes para crearlo. Entonces, lo que nos están pidiendo para hacer en esta parte, que es tal vez lo más relevante, es esto, que es el modelo conceptual, que básicamente este modelo conceptual lo podríamos llamar como el diagrama entidad-relación, y el modelo físico, que es ya cuando construimos las estructuras a nivel de la base de datos. Básicamente eso es lo que vamos a hacer en este primer proyecto. Entonces, aquí nos lo están poniendo bastante claro y va a ser utilizando un sistema gestor de bases de datos relacional, o sea, va a ser con un modelo relacional, básicamente. Luego de eso, igual, lo mismo, el modelo conceptual y físico, que es lo que nos están pidiendo, y ya después viene la descripción del problema. Aquí es donde mucha gente se hizo bolas, por lo menos que yo entendí que se hacían muchas bolas por temas de, que más, que la biología, que no sé qué, que hay que leer, que hay que meterse en Wikipedia, que hay que entender qué es. Yo les voy a ser muy sincero, esto que está aquí no me sirve a mí absolutamente nada para el proyecto como tal.
Eso simplemente es una descripción de lo que la empresa, por decirlo así, está requiriendo. Pero realmente lo que importa son estas partes de acá, nada más. Y con eso es más que suficiente para construir lo que necesitamos. Y esta parte de acá es el ejemplo de lo que realmente se quiere ver a nivel del proyecto final, digamos, por decirlo así, cómo debería de verse la información. Pero con estos 3 puntos que están acá es suficiente para construir la parte del modelo. Si escuchan un gato, es la gatita que tengo aquí conmigo, por cualquier cosa si les hace bulla. Ok, entonces, vamos a ver. El problema específico como tal es de que se necesita construir una base de datos para almacenar el tema de la taxonomía, que es todo lo que ustedes ya vieron de las especies y cómo se subdividen en diferentes reinos. Esta vara que me imagino que se llama Phylum, clase, orden, familia, género, especie, nombre científico y nombre común. Eso es lo que se necesita resolver. ¿Resolver cómo? Meter información en una base de datos. Eso es todo. No les están pidiendo crear reglas de que qué pasa si es animal y puede ser animal y también puede ser este otro, por ejemplo. No, porque esto solo va con vegetal. Eso se podría hacer. Y yo creo que ahí es donde tal vez estuvo la confusión más grande, de que decían, es que yo no puedo meter este con este porque no van, pero es que realmente eso no es lo que les están pidiendo a ustedes hacer. Hacer eso que les acabo de comentar llevaría a una complejidad bastante alta del proyecto como tal. Entonces, no es tan fácil hacerlo y este proyecto realmente está muy sencillo de lo que les están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Básicamente, poder tener una tabla con esta información. Así de sencillo. Que yo pueda ver por reino, por pylon, por clase, hasta dónde llega una vaca, o el hombre, o el perro, o el gato, o el maíz, o la ballena jorobada. Básicamente es eso. Es simplemente como poder meter de una manera lógica esta información en una base de datos. ¿Ok? Y que eso tenga ciertas reglas de normalización para que los nombres no se repitan, para que no se esté duplicando el reino en un montón de lugares, para que sea relacionado todo, que yo pueda buscar entre diferentes tablas no sé, la vaca y que me tire todos los demás datos de una manera relacionada. Entonces, es simplemente cómo almacenarlo de una manera lógica. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben hacer para poder entender cómo vamos a ir almacenando esa información? Se los pongo de esta manera, chicos, es muy sencillo. Aquí nos están dando las categorías taxonómicas, que son estas: especie, género, familia, orden, clase, phylum y reino, que son estos mismos que ya tenemos acá. ¿Ok? Entonces, por cada una de estas categorías, yo lo que necesito es crear una tabla para almacenar todos los reinos posibles. En este caso, a mí me están diciendo que tengo el reino animal y el reino vegetal. ¿Existen más reinos? Muy probablemente. ¿Existen más pylum o divisiones? Muy probablemente. ¿Existen más clases? Muy probablemente. ¿Existen más órdenes? De fijo. Entonces, aquí nos están dando algunos reinos, algunas clases, algunas órdenes, algunas familias. No todos. Entonces, yo lo que necesito es poder almacenar todos los reinos posibles, todas las clases posibles, todos los órdenes posibles, todos los pylum posibles, etc. ¿Cómo se hace eso a nivel de base de datos? Es creando para el reino una tabla en donde yo, en esa tablita, se los voy a explicar con un Excel. Creo que eso lo tienen bastante claro, pero para poder verlo, se los voy a explicar aquí con un Excel. Entonces, ¿cómo se almacena la información en una base de datos? Pues una tabla está compuesta, como un Excel, por campos que son A, B, C, D, y por filas que son I1, 2, 3, 4, 5. Entonces, exactamente en base de datos es estar viendo algo como un Excel. ¿Y qué significa eso? Que yo aquí voy a almacenar en las filas los registros y en las, ¿verdad? Fila 1 un registro, fila 2 otro registro, fila 3 otro registro, y en las columnas los campos que yo quiero guardar. Por ejemplo, para reino, el reino en este caso solo tiene, como por decirlo así, un valor que es el nombre del reino. Entonces yo puedo tener una tabla que se llama tabla reino, ¿verdad? Y esa tabla tiene un campo que es como el valor como tal, o sea, el reino animal o el reino vegetal, el reino, no sé, cualquier otro reino que exista. Entonces, no sé, pongámosle así, reino. Ese es el nombre del campo. Y
en esta tabla reino voy a tener un solo campo y aquí es donde voy a tener animal, ya como registro, y vegetal. Vegetal como registro. Entonces, eso es una tabla. Este es el campo. Y estos son los registros. Vamos a ponerlos en color, el mismo color. Entonces, si yo tuviera otro tipo de reino, no sé qué otro reino existirá. Pongamos reino 3, reino 4, reino 5. Ahí para abajo puedo tener reino 3 millones, pero se van a ir almacenando hacia abajo. Otro tipo, voy a admitir, ok. Y estos son registros, estos van a ser el mismo registro. Ahora, yo podría tener, por ejemplo, el reino, pero adicional al reino yo quisiera que ese reino tenga una abreviatura. Esto que estoy haciendo es solo para que entiendan que es una tabla. Entonces, tengo el reino y quiero una abreviatura del reino. Entonces, abreviatura. Ok, entonces para animal va a ser A, perdón, va a ser A. Para vegetal va a ser V. Para reino 3 va a ser R3, R4, R5. Entonces, ya esta tabla ya no se compone de un solo campo, ahora se compone de otro campo que se llama abreviatura y que conforman la misma tabla. ¿Y dónde está aquí? Un poquito más grande para que salga. Ajustar texto, combinar. Entonces, estos son registros y estos son los campos. La tabla reino está compuesta por el campo reino y el campo de abreviatura, y los registros de esa tabla es animal, que es la abreviatura A, vegetal, que es la abreviatura V, reino, que es la abreviatura R3, R4 y R5. Hasta el momento aquí, ¿alguna duda? Ahorita solo estoy aclarando temas conceptuales, digamos, de lo que vamos a crear. No sé si existe alguna duda. Por el momento no. Ok, todo claro, perfecto. Entonces, y así yo a la tabla le puedo ir agregando campos hacia la derecha y filas o registros hacia abajo. Por ejemplo, que aquí tenga, no sé, valor, no sé, esos son solo ejemplos, valor porcentual, por ejemplo. Y aquí este vale 10, 20, 30, 40, 50. Este es un nuevo campo. Este es un nuevo, perdón, esos son registros. Este es un nuevo campo de la tabla. Y esta tabla ya ahora se compone de 3 campos. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es como algo, digamos, muy sencillo de cómo se ve una tabla a nivel de SQL. Entonces, aquí está el registro, el campo como tal y la tabla. Esto es toda la tabla, los campos y los registros. Ahora, a nivel de registro, que es algo que es muy importante, este registro, por decirlo así, representa lo mismo. Animal con su abreviatura, con su valor. Vegetal con su abreviatura, con su valor. Entonces, un registro o una fila es un registro que identifica algo de manera única, por decirlo así. O sea, no es como que yo voy a tener aquí animal y aquí la abreviatura va a ser V, que era la de vegetal, y la de vegetal A, que es la de animal. Podría pasar, de sí, puede ser que alguien quiera que la abreviatura de animal sea V, pero no es como que yo tenga que hacer un cruce. Ok, este animal corresponde a este campo y a este otro. Eso no funciona así en bases de datos, por lo menos en bases de datos estructuradas y relacionales. Y vegetal es este campo, este y este otro. No, eso no funciona así. Si vegetal está aquí, toda esta fila corresponde a vegetal. Si animal está aquí, toda esta fila corresponde a animal. ¿Hasta ahí alguna duda? Súper claro. Yo creo que eso es algo bastante sencillo de entender, pero nada más quisiera que lo tengan bien claro para poder entender el tema de lo que vamos a crear. ¿Alguna duda? Entonces, digamos, en la parte de abreviatura que dice usted que todo animal, por ejemplo, es toda la fila animal es solo registro. Ajá. ¿Cómo puede hacer uno, digamos, sería como a nivel de restricciones o reglas para que no pase justamente eso, de que cuando estén llenando la tabla,
de que pongan que, por ejemplo, la abreviatura animal sea V. Bueno, vamos a ver. Se podrían crear restricciones, por ejemplo. Yo podría hacer una restricción para decirle que la abreviatura va a ser la primera letra del reino, ¿verdad? Pero el tema es que eso a nivel de datos es controlado por el usuario. O sea, ya ahí sería como que la persona que va a llenar la tabla reino sepa que la abreviatura de animal es A, no V, ¿verdad? O sea, la restricción ya es más a nivel de lo que la persona va a insertar a lo que yo pueda insertar por debajo. De que yo pueda crear restricciones específicas es correcto, se puede hacer, pero eso está más del lado del usuario, ya cuando yo digita la información. Por eso es que ustedes ven que a veces la información en el ministerio, no sé, de economía, resulta que el nombre de la persona no está bien porque la cédula es otra. O sea, no corresponde una con otra. Eso fue un error de digitación, por ejemplo. De alguien lo Aunque digitó mal. es más como el error humano. Exacto, eso es un tema de error humano. Entonces, eso puede pasar. Pero la persona que vaya a llenar esto, por ejemplo, tiene que tener una lista donde manualmente va a ir, ok, va a decir, el primer reino es animal, la abreviatura es A y el valor es 10. Si la persona lo digitó mal, ya después se van a dar cuenta porque alguien va a decir, no, pero es que esta abreviatura no tiene sentido. Entonces van y hacen la actualización sobre la tabla, ¿verdad? Pero eso está más del lado del usuario, no del lado de la base de datos. Se puede controlar o se puede intentar controlar, pero imagínate la cantidad de restricciones que yo tendría que poner en una base de datos o en una sola tabla para que no me pongan cualquier tontera ahí, ¿verdad? Lo que se controla normalmente en estos casos, más que los datos que yo ingrese, es que los datos, por ejemplo, no se repitan. Por ejemplo, que no llegue un animal y vuelva a meter animal, ¿verdad? Aquí, si ya existe animal. Entonces no hace sentido tener en la tabla dos veces animal, porque yo lo tengo acá. A no ser de que aquí sea animal salvaje, por ejemplo. Ok, sí, es que está este animal que no es salvaje, pero este sí es un animal salvaje, pero ve que ya son dos cosas diferentes. Una cosa es animal y otra cosa es animal salvaje. Pero lo que sí yo puedo hacer es restricción de que aquí no me pongan otra vez animal o vegetal o reino 3 si ya existe. ¿Por qué? Porque eso no hace sentido. Tal vez en algunas cosas puede ser que sí, porque tal vez yo quiera tener un animal y otro animal, pero con otra abreviatura aquí, como AM. Y porque tiene un valor extra, 15. Tal vez sí tenga sentido, pero ya esos son temas de restricciones que se ven con negocio para entender si esto hace sentido o no. Porque puede ser que el negocio me diga, no, animal solo puede existir una vez. O que me diga, sí, animal puede existir otra vez, pero con otra abreviatura, con otro valor. Pero, por ejemplo, que yo tenga animal así tal cual, como esto, perdón, como que yo diga esto, o sea, ¿cuál es la lógica de tener animal, animal, A, 10, 10, dos veces? Ninguna. Entonces, esas cosas sí se pueden controlar. Que yo pueda decirle, ok, en la tabla no puede existir el registro repetido. Entonces, esas son las cosillas que se controlan a nivel de tabla. Listo, entonces, espero que haya quedado súper claro ese tema de las tablas para entender esto que estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, cuando me dicen el tema de las categorías taxonómicas, que aquí me las dan, ¿verdad? Que es estas que ya tenemos acá, ¿verdad? Y después me dicen que todas estas categorías reciben nombre de taxón. O sea, esto que está acá, todo entero, completo, es un taxón. Entonces, por decirlo así, todas las categorías juntas forman el taxón. Eso es importante para que ahorita entiendan por qué vamos a crear una tabla extra para meter todas las categorías. Luego, nos hablan de algo muy importante, nombre científico y nomenclatura binomial. Aquí, básicamente, lo que nos están diciendo es que para formar el nombre científico, yo tengo que sumar el género y la especie. Básicamente es, vea aquí que dice, la primera parte corresponde al nombre del género, ¿verdad? Que sería esta categoría. Y después, la segunda parte es el nombre que corresponde a la especie, que sería esta otra categoría. Entonces, el nombre científico simplemente va a ser Bos más Taurus, o Homo más Sapiens, o Canis más Familiaris, o Felis más Silvestris. Y si ustedes ven, es exactamente lo que pasa acá en el nombre científico. Entonces,
si yo ya tengo la categoría género, ya tengo la categoría especie, ya tengo dentro de la categoría género Bos, Homo, Canis, Felis, y ya tengo dentro de especie Taurus, Sapiens y familiares, yo ya podría formar el nombre científico sin necesidad de ir y crear una tabla que tenga el nombre científico. ¿Por qué? Porque ya lo tengo acá. Con estos dos campos, por decirlo así, yo ya los tengo. Entonces, si lo vemos acá, por ejemplo, pongamos que aquí, bueno, copiamos esto hasta aquí, para que entiendan esta parte. Aquí tenemos la tabla género, y esta otra va a ser la tabla especie, y aquí yo voy a tener el género, y aquí la especie, y aquí entonces vamos a ver para no batear. Bueno, hagámoslo así, más fácil. Género 1, ¿será que sí? 2, 3, 4, ajá, ok. 1, ok, y aquí sería especie 1, 1, ok, listo. Entonces, para el animal X, el nombre científico va a ser género 1 y especie 1. O sea, se llamaría así como género 1, espacio, especie 1. Ese sería el nombre científico. Si yo ya tengo el género 1 acá escrito, la especie 1 acá escrita, y yo sé que estos dos se juntan, por decirlo así, para formar el nombre científico de un animal, entonces simplemente yo ya no tengo que tener en otra tabla escrito género 1 más especie 1. ¿Por qué? Porque yo nada más iría a la tabla género y saco el género 1 y lo pongo aquí, y a la especie 1 y la pongo acá. O sea, como que concateno ambos campos. Entonces no es necesario como que yo tenga ahí en una tabla escrito ya ese dato, porque ya los tengo escritos una única vez acá. Entonces de esa manera nos evitamos, digamos, crear un campo o una tabla adicional para el tema del nombre común, del nombre científico, porque ya aquí nos están diciendo que siempre la primera parte va a ser el género y siempre la segunda parte va a ser la especie. ¿Hasta ahí alguna duda? Ahorita son temas de aclarar el enunciado, nada más, y que entiendan un poquito el porqué de las tablas. No sé si hay alguna duda ahí. O No, eso lo no, tienen súper claro que eso es así. ahora sí. Ok, perfecto. Y luego tenemos una tercera parte, el nombre común, que aquí sí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque el nombre común es algo que se asigna de manera inapropiada, pero que no tiene ningún tema científico. ¿Y por qué de manera inapropiada? Porque en español es vaca, en inglés es cow. Entonces, obviamente, yo no voy a decirle vaca en todos los idiomas se dice diferente. Entonces, el nombre común va a depender del idioma, va a depender de la forma en que se expresa la gente, etc. ¿Verdad? Entonces, el nombre común puede ser cualquier cosa y no depende de algo científico. Entonces, para el nombre común, yo sí voy a necesitar tener cómo escribirlo o escribirlo en algún lugar, porque el nombre común no se comprende de alguna regla que me diga que la primera parte del nombre común es tal y la segunda parte es tal, o que es solo una parte de alguna de las categorías. Entonces, este nombre común sí, ahí sí va a ser algo que se va a tener que digitar manualmente para poder entender que es un animal, chordata, mamalia, artidactila, bovida y todos estos que vienen acá. Y que al final, yo qué diablos voy a saber que es un Bos taurus. Yo sé que es una vaca, pero no esto. ¿Verdad? Entonces, para fines científicos se utiliza el nombre científico que se hace de género y de especie. Para fines no científicos se utiliza este que es el nombre común, la vaca.
Y como esto yo no lo puedo formar de ninguna de estas categorías, entonces este sí lo voy a tener que tener en alguna tabla o en algún lugar para yo saber que la vaca es todas estas categorías para arriba. ¿Hasta ahí alguna duda? Eso simplemente era tema de aclarar el enunciado. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Y eso no le afecta nada a eso que dice. En resumen, la especie normalmente incluye 2 atributos adicionales. Correcto. El nombre científico, ajá, y el nombre común. Eso es lo que termina de comprender todas las categorías taxonómicas. O sea, el taxón son todas estas categorías, pero para poder entender el taxón final es el nombre científico, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que se forma de género y de especie, y del nombre común, que es el nombre que se le pone a los animales que nosotros conocemos. Simplemente es una aclaración para darnos a entender que además de estas categorías, vamos a tener que de alguna manera formar el nombre científico, que ya vimos cómo lo podemos formar, y el nombre común, que ya sabemos que de alguna manera tenemos que almacenarlo en algún lugar. Pero sí, es simplemente una aclaración lo que nos están haciendo. Ah, ok. Entonces me quedo con eso, con que es una aclaración. Sí. Es que yo les entiendo, el enunciado está un poco complicado de entender, sobre todo por el tipo de tema que nos están exponiendo, porque a no ser de que aquí alguien haya estudiado biología y se haya metido a tecnología, sería la única persona que entienda cómo funciona esto, pero ninguno de nosotros es biólogo y yo no me acuerdo de absolutamente nada de lo que vi en el colegio como para ver esto y entender esto. Entonces, el enunciado está complicado porque el tema es complicado, no es un tema con el que uno esté familiarizado, entonces sí, eso es un poco complicado, pero en realidad lo que nos están pidiendo hacer no tiene nada de complicado, digamos, no nos están pidiendo crear cosas exageradas aquí con reglas exageradas para poder nada más insertar esta información. Ok, entonces, listo. Una vez que ya vimos el tema del requerimiento como tal, ahora sí, pongámonos a hacer. Ya vimos este tema de cómo es que yo formo las tablas, cómo los registros, cómo se van llenando hacia abajo, que un registro representa, que una fila representa el registro completo y que si animal está en la misma fila, la A corresponde a animal y el 10 corresponde a animal también. Ahora sí, a nivel de bases de datos, hacer esto no es nada complicado y tiene sigue como cierta regla parecida a lo que estamos viendo acá en el Excel. Entonces, vamos a ver. Como les decía, yo lo trabajo en SQL Server, entonces va a ser muy parecido, simplemente lo pueden tratar de llenar igual en MySQL y si tienen algún error de sintaxis que se los marque, revisan cómo se hace eso en SQL Server y en MySQL y ahí nada más lo cambian. Entonces, paso número 1, yo necesito una base de datos para poder trabajar. Entonces, no es como que yo nada más vaya y empiece a crear objetos en algún lugar. No, yo necesito decir, ok, yo voy a trabajar en una base de datos específica. Entonces, el paso número 1 es crear una base de datos. ¿Cómo creo una base de datos? Simplemente hago un create. Este comando create es el comando que se utiliza para crear todos los objetos en las bases de datos. Desde la base de datos hasta las tablas, los procedimientos almacenados, las funciones, las vistas, etcétera. Entonces este create prácticamente lo van a ver en todo lugar. Después del create, yo le tengo que decir, voy a crear algo. ¿Qué voy a crear? En este caso necesito crear una base de datos. Entonces una database. Eso es lo que voy a crear, una base de datos. Y luego de decirle que es una base de datos, tengo que darle un nombre a la base de datos. Entonces en este caso voy a ponerle proyecto 1 o proyecto bases de datos, así. ¿Ok? El nombre de base de datos ustedes lo pueden escoger, le pueden poner taxonomías, le pueden poner taxón, le pueden poner tipos de especies, como ustedes quieran. Lo ideal es que tenga algo relacionado a lo que ustedes están creando. En este caso yo simplemente le voy a poner proyecto BD, que es de base de datos, y listo. Por temas de buenas prácticas se utiliza esta palabrita, el Go. La idea de ese Go es que cuando a nivel de ejecución en el script,
bueno, ¿qué es esto? Esto es un script, que es un documento común y corriente. Al final ahora lo van a ver, yo lo guardo, voy a darle guardar y voy a darle aquí en documentos, nueva, voy a ponerle proyecto 1 y aquí voy a ponerle proyecto 1. Si yo lo guardo y yo me meto, vamos a ver documentos, aquí está. Si yo me meto en la carpeta de documentos, proyecto 1, aquí está el archivo .sql. Si yo le doy clic derecho, editar, vea lo que se abre. Un simple documento de texto que tiene exactamente lo que yo escribí aquí adentro. Eso es un script, que es un simple documento de texto que acá en esta pantalla o en el Workbench se ve con colorcitos para entender, ¿verdad? Que esas son palabras reservadas, que ese es el nombre, por ejemplo, pero al final es un simple documento de texto. Eso es lo que ustedes deberían de enviarle al profesor con todos los códigos que ustedes utilizaron para crear la base de datos, para crear las tablas, relaciones, etc. Ok, entonces aclarado eso, en este documento de texto o este script, con esto yo creo la base de datos y con este Go yo lo que estoy diciendo es que cuando se vaya a ejecutar el script, se crea la base de datos y de aquí, de este Go en adelante, va a ser otro segmento de código lo que yo voy a ejecutar. ¿Por qué es que se hace eso? Porque en algunas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones no, cuando usted ejecuta en un script, en un IDE como este, él previo a la ejecución hace una validación del código escrito. ¿Qué significa eso? Que yo aquí puedo escribir esta tontera, ¿ok? Y como ven, ya aquí el IDE me lo está marcando en rojo. Si yo ejecuto esto, me va a dar un error. Pero al yo ponerle el Go, él primero va a crear la base de datos como primera parte del código y posterior va a decir, ok, primero confirme la creación. Si la creación de la base de datos fue exitosa, continúe, ahora sí, vaya a la siguiente parte del código. Entonces es como una manera de hacer una confirmación de que lo que yo estoy ejecutando aquí abajo ya pueda utilizar lo que ya se creó arriba. Es una manera como de confirmación. Entonces es una buena práctica poner un Go después de cada segmento de código que yo estoy definiendo o de cada creación de objeto que yo esté haciendo. No es necesario, si ustedes quieren lo pueden quitar, pero es una buena práctica ponerlo. Igual, el punto y coma. El punto y coma no es obligatorio en los IDEs. Entonces aquí, si yo quiero, puedo dejar el punto y coma o lo puedo quitar. No me va a marcar ningún error. Y igual se va a ejecutar. En la pantalla negra, el punto y coma sí es obligatorio. Pero como ya les había dicho a ustedes en el chat, en la pantalla negra eso ya prácticamente no se utiliza en ningún lugar. Por lo menos yo nunca lo he utilizado para trabajar. Entonces, no piensen que van a ir a ejecutar estos códigos en pantalla negra porque esos ya se hacen los IDEs. Eso es de los tiempos pasados. Ok, listo. Entonces, con este código yo puedo crear mi base de datos. Si yo ejecuto esto, aquí en Execute, o le doy F5 en el caso del SQL Server, del Management Studio, vea que aquí dice que se ejecutó el comando de manera satisfactoria y me marca la fecha en la que se ejecutó. Si yo me vengo para acá al Object Explorer, aquí me muestra todos los objetos que se crean o que existen. Si me meto en bases de datos, yo le doy aquí refrescar, me muestra todas las bases de datos que tengo y voy a buscar proyecto 1 a proyecto BD y aquí está. Entonces, como lo ven, ya tengo el proyecto BD y acá tengo todo lo que tengo dentro del proyecto BD, dentro de la base de datos proyecto BD. En este caso, si yo me voy a las tablas, no sale nada. Aquí, bueno, tengo tablas de sistema, no tengo nada, tablas de archivo, no tengo nada, tablas externas, no tengo nada, tablas de grafos, no tengo nada. ¿Por qué? Porque nada más la creé, pero no tengo absolutamente nada dentro de la base de datos. ¿Ok? Listo, ya tengo mi base de datos donde trabajar. Ahora necesito crear o construir objetos sobre esa base de datos. ¿Y qué son esos objetos? Bueno, las tablas. Porque en las tablas
que eran las que tienen este formato, es donde yo voy a almacenar esta información. Entonces, yo necesito crear tablas por cada una de las categorías que me están diciendo acá, ¿verdad? Porque yo necesito tener los reinos, los pylons, las clases, los órdenes, las familias, los géneros, y cada una de estas categorías es información diferente. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear por cada categoría una tabla para de esa manera hacer ciertas restricciones como las que yo les decía de que el animal no se repita, de que el pylon chordata no se repita, de que la clase mammalia no se repita, etc. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente es crear una tabla por cada categoría. Si nos vamos para acá y revisamos las categorías, dice que está especie de primero. Podemos crearlo en este mismo orden que está acá o en viceversa, de reino para abajo. Ustedes lo pueden hacer en cualquier orden. En este caso, en este proyecto, lo pueden hacer en cualquier orden, porque no nos están pidiendo restricciones específicas. Pero si nos estuvieran pidiendo, por ejemplo, de que el reino depende de un pylon y el pylon depende de una clase, entonces sí, yo no podría crear el reino sin haber creado el pylon, ni crear el pylon sin haber creado la clase. Pero en este caso no nos están diciendo eso. No hay nada de un tema jerárquico que nos digan que es imposible que uno se repita con el otro, de que tiene que validarse, de que el animal no puede estar con chordat, no puede estar con traxepita o como se mencione eso, etc. Eso en ningún momento nos lo están indicando. Entonces, como no nos están diciendo que hay restricciones o dependencias de una categoría a otra, yo puedo crear las categorías en el orden que yo quiera. En este caso, las vamos a hacer en el orden que nos las están dando. Entonces, por ejemplo, voy y creo la primera categoría que es especie. Igual, uso el comando create, que es para crear. Ahora, ¿qué voy a crear? Una tabla. Entonces, table, que es tabla en inglés, y el nombre de la tabla que yo voy a crear. En este caso, el nombre de la categoría es especie. Entonces, ponemos especie. Ok, ya tenemos para crear la tabla. Pero yo no puedo crear una tabla sin que tenga campos. Entonces yo tengo que, entre paréntesis, meter los campos que va a tener la tabla especie. En este caso, como lo vimos acá, por ejemplo, para especie, yo solo ocupo el campo especie. No me están pidiendo que exista una abreviatura, no me están pidiendo nada más. Entonces, ok, listo. Creamos el campo especie y a ese campo hay que darle un tipo de dato. Ok, la especie es un dato de texto. Para SQL Server y para la mayoría de gestores de base de datos, la recomendación es utilizar el tipo de dato varchar. Ok, y al varchar yo tengo que darle un valor en cantidad de caracteres que puede almacenar. Entonces aquí yo le puedo poner, y supongamos que la especie más grande va a tener 50 caracteres de largo el nombre. Ok, listo. Entonces yo tengo una tabla con el campo especie. Ahora, hay algo muy importante y es que si yo tengo aquí especie y después yo quiero ir y relacionar esta tabla con otra y llenar los datos, por ejemplo, perdón, acá tengo la especie Taurus, la especie Sapiens, familiaris, silvestris, maíz, ok, todos estos como lo ven son diferentes, ¿verdad? Entonces en este caso yo debería tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros en esa tabla. Por convección y por regla y por buenas prácticas, se recomienda que siempre todas las tablas tengan una llave primaria. Esa llave primaria lo que va a servir es de identificador de todo el registro. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en este caso hipotético de la tabla reino, este registro que está acá, ¿verdad? Que es un registro único, debería de identificarse de alguna manera con una llave primaria. Yo podría utilizar el mismo dato de animal como llave primaria, pero lo que se recomienda es que las llaves primarias sean numéricas.
¿Por qué? Porque cuando yo relacione datos, ahora lo vamos a ver un poquito, cuando yo relacione datos, el motor de base de datos le es más fácil relacionar información numérica que información que sea de textos. ¿Por qué? Porque más digamos, para el motor como tal, que es un motor matemático interno, comparar un 1 con un 1 es más fácil que comparar toda la palabra animal con otra palabra animal. O sea, te tienes que comparar carácter por carácter, A, N, I, M, A, L, versus nada más comparar un número, ¿verdad? Entonces, va a ser mucho más eficiente hacer una comparación entre una tabla y otra por valores numéricos. Entonces, lo que se recomienda es crear un campo de ID, o que sea como identificador de cada una de las tablas. En este caso, por ejemplo, podemos crear un campo que se llame ID reino y darle un valor numérico a cada registro. Entonces, por ejemplo, para animal 1, vegetal 2, reino 3, reino 4, reino 5, y en este caso ya sabíamos que este no tiene ningún sentido. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reino 6, R6 y, bueno, aquí sería 60. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 6. Entonces este campo que está acá va a ser la llave primaria de los demás campos. Este campo va, cuando yo vaya y busque el registro 1 en la tabla reino, automáticamente yo sé que va a ser del animal, que es la abreviatura A, con el valor porcentual 10. Entonces, esto yo debería de tenerlo en prácticamente todas las tablas. Hay algo que sí les quiero aclarar, y es que para este proyecto como tal, esto que está aquí aplica perfectamente en todas las tablas, pero no significa que en todos los proyectos o en todas las cosas que se hagan en bases de datos esto aplique de esta manera. Puede ser que el ID, en lugar de ser numérico, sea un 1 y una A, perdón, porque yo lo quiero alfanumérico. Puede ser, ¿verdad? Pero en este caso, para este proyecto como tal, perfectamente con un ID numérico es más que suficiente. Entonces, esto es lo que yo después, a nivel de consultas en el proyecto 2, es lo que yo voy a relacionar para poder saber que el reino 1 va con el género 1 también y con la especie 1. O que el reino 1, porque puedo tener una tabla con reino 1 que tenga género 2, ¿verdad? Aquí, y que tenga especie 3. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera otra tabla acá, aquí me estoy adelantando un poquito, porque sería como tabla, ¿ok? Aquí tengo campo, ok, no, perdón. Sería un campo, ID, reino, ID, género, ID, especie. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Es decir, ok, tengo el campo ID reino 1, el ID género 2 y el ID especie 3. Entonces, este maecillo o este registro que está acá es del reino animal, que es el reino 1, del género 2, que es género 2, y de la especie 3, que es especie 3. ¿Ok? Entonces, este registro como tal es la combinación de estas tres tablas con diferente línea. Línea 1, línea 2 y línea 3. Y aquí yo ya tengo las categorías algo parecido a lo que tengo acá. Solo que en lugar de tener animal, 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 vegetal, animal, aquí solo voy a tener 1, 1, 1, 1, 2, 1. A nivel de consulta y a nivel de almacenamiento, esto es grandísimo y un 1 es súper chiquitito. Entonces yo prefiero tener un montón de unos aquí que tener un montón de veces la palabra animal repetida. Hasta ahí me van captando del por qué es que hice esta tablita acá y por qué es que es bueno tener estos campos numéricos para identificar como una llave primaria. Perfectamente. Okay, excelente. Entonces, como ven, en lugar de yo tener un montón de veces aquí información exagerada, montones de veces repetidas, porque aquí apenas hay, ¿cuántos eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos.
Pero imagínate que yo tenga estos 6 campos 1.000.000 de veces. Son 6 millones de palabras escritas y un montón de veces se repite. O sea, no hace ningún sentido tener Chordata un montón de veces. Entonces mejor yo tengo aquí un 2 o un 3, dependiendo del ID que yo le haya dado a Chordata. Nada más un número, que es mucho más chiquitito de almacenamiento que toda la palabra. Y Chordata solo la tendría una única vez en la tabla Pylon. Entonces de esa manera yo ahorro espacio y hago más eficiente la consulta. Hasta ahí va súper claro. Perfecto. Okay. Espero que todos vayan como el que sí responde. Todo perfecto, todo perfecto. Buenísimo. Vamos bien, vamos bien. Ok, entonces, aquí yo me adelanté un poquito, pero más o menos eso es lo que vamos a terminar formando. Entonces, listo. A especie ya tengo el campo de texto en donde voy a almacenar solo una vez cada especie, de manera única, porque no hace sentido tenerla un montón de veces. Y entonces, antes de especie, lo correcto es crear una llave que me identifique numéricamente la especie. En este caso, vamos a llamar así, ID especie, ¿ok? Y los datos numéricos en SQL son int. Hay small int, que son como que datos que van como del 1 al 300 algo, creo, por ahí. Está el int, que va como desde menos no sé qué, como desde menos 200 millones a más 200 millones. Está el big int, que es como desde menos 200 trillones a más 200 trillones, etc. En este caso, con un int es más que suficiente. Si yo, por ejemplo, si yo supiera que la cantidad de especies no pasa de 50, yo podría utilizar un small int, porque el small int son como 300 nada más, por ejemplo. Entonces yo sé que nunca voy a tener un número aquí que sea mayor a 300 o menor de 300, ¿verdad? Pero si yo sé que son más de 1000, 2000 especies posibles, entonces mejor utilizo un int, porque ese sí me va a dar a mí hasta millones de especies posibles, ¿verdad? Lo normal es que se utilice el int. Ahora, estamos en una era de datos en donde los datos crecen enormemente, entonces ya en lugar de int estamos empezando a utilizar el big int porque ya no nos están dando la cantidad de registros en las tablas. Pero para este caso la recomendación es que utilicen int y con eso es más que suficiente. Ok, entonces el ID especie va a ser mi llave que identifique numéricamente la especie. Separo los campos por coma, entonces ya tengo campo ID especie, coma, segundo campo especie y listo. Ya tengo mi tabla con un ID y ya tengo mi tabla con el valor de la especie. Ahora, ¿qué necesito además de esto en la tabla? Bueno, necesito definir cuál va a ser mi llave primaria, porque que yo sepa que mi llave primaria es ID especie, no significa que el motor de base de datos sepa que eso es una llave primaria. Entonces yo necesito definir la llave primaria. Aquí es donde puede haber tal vez una diferencia entre SQL Server y MySQL. La aclaro de una vez para que cuando vayan a crear las llaves primarias o las llaves foráneas en MySQL, revisen de que es exactamente igual, porque la verdad no estoy seguro. Pero bueno, voy a decirle al motor de base de datos cuál va a ser mi llave primaria en la tabla. Toda tabla debe tener una llave primaria, por lo menos a nivel de modelo relacional. Esto sí es prácticamente una convención. Entonces, lo tiene que tener presente que siempre se tiene que crear llaves primarias en las tablas. Ok, ¿cómo creo una llave primaria? Bueno, las llaves primarias son objetos que se llaman constraints o reglas o restricciones que se le dan a los objetos. Entonces, con la palabra constraint, yo voy a decir, ok, voy a crear una regla en esta tabla. Al constraint tengo que darle un nombre, entonces voy a ponerle que es la especie PK. P de primary y K de key, o sea, de llave primaria en inglés. Eso es lo que normalmente se pone, PK. Si es para llave foránea, en lugar de P, pongo F de foreign y la K de key. Pero en este caso, como va a ser una llave primaria, es una PK. O yo le podría poner llave primaria. También podría ser así. Esto simplemente es el nombre que yo le estoy dando a la regla que estoy creando sobre la tabla especie. Es necesario escribir el nombre.
Si voy a definirla de esta manera, sí. Pero si no, yo podría, en lugar de definirlo de esta manera, hacerlo de esta otra. Aquí ponerle primary key. Y automáticamente él va a crear un nombre aleatorio y va a definir que este campo es una llave primaria. A mí me gusta más hacerlo de la otra manera, pero esta es una manera que lo pueden hacer. Pueden poner aquí simplemente primary key y automáticamente este campo se va a convertir en un campo llave de la tabla especie. ¿Ok? A mí me gusta hacerlo de la otra manera porque me gusta tener el control para definir hasta el nombre que le voy a dar a mi llave primaria. Entonces, constraint, especie pk, y ahora voy a decir qué tipo de regla voy a crear, que era exactamente la que teníamos aquí arriba. La regla que voy a crear es, ok, voy a crearle una llave primaria a la tabla especie. Entonces una primary key. Esa es la regla que voy a crear. Y ahora tengo que decirle cuál va a ser la primary key de la tabla. Para yo definir la primary key de la tabla, entre paréntesis voy a escribir el campo o los campos que van a conformar la llave. ¿Por qué? Porque existen llaves primarias únicas de un solo campo o llaves primarias o superclaves que se componen de más de un campo. Entonces, ¿qué significa eso? Yo podría decir que mi llave primaria de la tabla especie es el ID especie y con una coma separo al siguiente campo que también sea especie. O sea, que la combinación de ID especie y el campo especie sea mi llave primaria. En este caso, para mí es más que suficiente que la llave primaria sea ID especie. ¿Ok? Y listo, ya tengo definida una llave primaria sobre la tabla. Entonces ya tengo una llave primaria que me identifica con un número la especie y ya tengo el campo especie para almacenar el dato ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, vengo e inserto la primera especie y le pongo el ID 1 y aquí la especie le pongo homos? ¿Ok? Perfecto, se insertó todo bien. Luego intento insertar el ID especie 2 y aquí le vuelvo a poner homos. Me va a dejar hacerlo. ¿Por qué? Porque yo solo estoy definiendo una regla sobre un campo, que es ID especie, nada más. Cuando yo defino una llave primaria, la llave primaria tiene varias reglas. Uno, es irrepetible. O sea, yo no podría decir que tengo el ID especie 1 en una fila y el ID especie 1 otra vez en otra. Eso automáticamente, si yo intento hacer ese insert de dato, me va a dar un error. Además, hagámoslo. Ahí creamos la tabla. Bueno, algo muy importante. Aquí arribita, si ustedes ven, dice master. Ese master es la base de datos master, que es una base de datos del sistema de bases de datos de SQL Server. Si yo me meto ahorita, vea que yo ya le di crear la tabla. Si yo me meto ahorita aquí a las tablas nuevamente, le doy refresh en el proyecto BD, ¿verdad? Otra vez me sale que no tengo ninguna tabla, pero yo ya la creé. Pero ¿qué pasó? Si yo le di crear, ya tengo la base de datos, y le di crear la tabla, porque no la tengo. No se creó en proyecto BD aquí, porque yo estoy usando la base de datos master aquí arriba. Esto para SQL es así. No sé si para MySQL, cuando se hace el create database de una vez, pone por default la que acabo de crear, pero por aquello, lo correcto y la buena práctica es que después de que yo cree la base de datos, utilice este comando. Use proyecto bases de datos. Go. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Es que, ok, creé la base de datos, ahora voy a utilizar esa base de datos para crear objetos. Porque si yo no hago esto, lo que pasó fue que en la tabla, en la base de datos master, tengo una tabla que se llama especie. Y no era ahí donde debía de crearse, sino que se debía crear acá, en proyecto BD. Voy a eliminar esa tabla. Listo. Entonces, ahora sí, como yo ya le estoy diciendo use proyecto, ejecuto esto, dice que se ejecutó correctamente. Vean que aquí ya cambió de master a proyecto BD. Y si yo ahora me vengo para acá y le doy ejecutar esto, si me voy
para master y refresco, ya no tengo nada ahí. Y si me voy para proyecto B en tablas, ahora sí tengo especie en el proyecto B. Entonces es muy importante que hagan el uso de este comando para que trabajen sobre la base de datos que acaban de crear. Listo, perfecto. Entonces ya tengo mi primera categoría en forma de tabla con su llave primaria definida acá, con el dato definido acá, pero pasaba lo que yo les estaba diciendo. Esto me estoy adelantando porque esto no tienen que hacerlo en este proyecto, pero vamos a hacerlo acá para que vean qué pasa. Voy a hacer un insert de datos sobre especie, voy a llenar el campo ID especie de primero y el campo especie de segundo. Y con este le voy a decir cuáles son los valores. El primer valor es un 1 y el segundo valor es insert especie 1. Ok, esto ante paréntesis, listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un insert, o sea, voy a insertar datos sobre la tabla especie. El primer campo que voy a usar para insertar es especie, el segundo campo es ID especie y el segundo es especie. Y los valores van a ser en el primer campo, en este mismo orden voy a insertar un 1 y en el segundo campo especie 1. Si yo inserto esto, si yo ejecuto esto, dice que un registro fue insertado, fue afectado. Y si yo hago un select, igual me sigo adelantando, pero para que entiendan, si yo hago un select sobre la tabla especie, ejecuto, vean que ahora sí, me sale la llave ID especie con especie 1. Hasta ahí todo claro. Eso solo para que vean el tema de lo que puede pasar acá. Sí, Ok. perfecto. Todo bien. Si yo intento de vuelta insertar acá el mismo registro con la llave 1, vean lo que va a pasar. Dice que hay una violación de llave primaria, un constraint que se llama especie pk, vea que aquí yo lo definí así, y dice no se pueden insertar registros duplicados en el objeto, que es una tabla especie, dice que hay una duplicación de llave. Entonces, lo que me está diciendo es, ok, no, usted ya tiene en la tabla especie un 1. Usted no puede volver a insertar un 1 aquí, porque ya existe ese ID. Es una llave primaria. La llave primaria es irrepetible. Y no puede estar null, digamos, no puede estar vacío el campo. Tiene que llevar un dato. Por ejemplo, si yo pongo null aquí, que es digamos, es algo vacío, y yo intento insertar eso, error. ¿Por qué? Porque tengo un valor nulo, estoy tratando de insertar un valor nulo en el campo ID especie, pero ese campo, esa columna, no acepta valores nulos. ¿Por qué? Porque tiene una restricción de llave primaria. ¿Ok? Entonces, aquí solo puede haber números también. ¿Por qué? Pues si yo intento insertar una letra, por ejemplo, de error, no puedo convertir un valor numérico a letras, no puedo insertar eso. Entonces, vea que ya hay ciertas restricciones que se cumplen a nivel de llave primaria y a nivel de dato. Y el tema de que si como una llave primaria es irrepetible, entonces no puedo volver a insertar uno. Podría insertar un 2. Y si yo voy acá, ejecuto, muy bien, dice que sí. Efectivamente, pude insertar 1 y 2, pero vean lo que pasó. Especie 1, otra vez. Entonces yo también tengo que ver cómo controlo esto que está acá. Porque yo no puedo dejar que me inserten acá registros duplicados porque es mi llave, pero tampoco debería de permitir que aquí me inserten la misma especie otra vez. Vamos a ver, pregunta, en este proyecto se usa SQL, no, se utiliza MySQL, es lo que dice el enunciado, que utilizando MySQL Workbench se haga el trabajo, pero en algunos cuatrimestres anteriores han permitido que utilicen o SQL Server o MySQL, pero eso sí, no había una especificación a nivel del proyecto como tal, del enunciado. En este caso sí lo están especificando, creo que sí, por acá está, ve aquí está, script en MySQL y SQL Workbench. Entonces, esta vez es con Workbench.
como les dije, yo lo estoy haciendo en SQL Server porque es en lo que yo trabajo y no quiero ponerme a batear acá con MySQL, pero esto a nivel de código, como lo estamos haciendo acá, es prácticamente lo mismo entre uno y otro. Las diferencias son mínimas, tal vez aquí. Creo que ni siquiera en eso hay diferencia, en la creación de la llave primaria. Pero puede haber algunas diferencias de que tal vez aquí yo ponga constraint y allá sea constraints, así, con S. Pero son cosas muy mínimas. Creo que la única diferencia es que el nombre del constraint va como entre unas comillas. Ok. Ve, exacto, son cosas muy mínimas, pero sí, sí hay diferencias para que lo tengan presente. Entonces no lo hagan por favor en SQL Server porque se los van a poner malo o les pueden bajar puntos por no haberlo hecho en MySQL como se lo estaban pidiendo. Les voy a ser muy sinceros, a mí me parece una completa burrada ponerlos a trabajar en MySQL y después en SQL Server. Eh, Me parece ilógico porque los dos son muy parecidos y me parece más ilógico ponerlos a trabajar en MySQL cuando es una herramienta que yo nunca en mi vida trabajando he utilizado. Todo lo que yo he hecho lo he hecho o en Oracle o en SQL Server de Microsoft, pero MySQL yo no lo he utilizado para absolutamente nada en el trabajo. Entonces, no sé cuál es la razón de utilizar MySQL, tal vez es como para que vean que hay diferentes gestores, pero en la vida real lo que se utiliza es SQL Server. Por lo menos eso es lo que yo he utilizado. Ok, siguiendo con esto, ok, les decía, pasa esto. Aquí sí tengo ya una restricción, ¿lo ven? Pero acá no. Entonces yo debería también poder controlar eso. ¿Cómo lo hago? Bueno, creo otra restricción, solo que ya no va a ser una llave primaria. Constraint, y le voy a poner especie única, por ejemplo. Y ya aquí no va a ser llave primaria, va a ser una restricción que se llama unique. El unique lo que me dice es que el campo que yo meta acá tiene que ser valores únicos, o sea, no se pueden repetir. Entonces, en este caso, si le pongo especie, yo le estoy diciendo que ahora el campo especie que está acá no se puede repetir, va a ser único. También parecido a la llave primaria, pero no es llave primaria, simplemente no se puede repetir. Hay algunos parámetros un poco diferentes como character. Ah, sí, vamos a ver, eso que estás hablando de character set, UTF y todo eso, si usted quita todo eso después de taxonomía, igual le va a crear la base de datos en MySQL. Esos son temas de establecimientos de algún de los collation de la base de datos. Eso también se puede hacer acá. De hecho, aquí pueden haber cualquier cantidad de validaciones adicionales como en dónde quiero crear el archivo, qué discos, particionamientos de la base de datos, collations, etc. Lo que pasa es que aquí yo lo estoy haciendo simple. Simplemente la creo y dejo por default todo lo demás. Ahí ese es para proyecto JA, no sé quién será, que puso la pregunta. Ok, entonces vamos a ver, ya con ese constraint, entonces ahora sí, este campo va a ser único y va a ser mi llave y este campo también va a ser único, aunque no es parte de la llave. Voy a borrar la base de datos, drop database, voy a hacer algo aquí, use master go, borro la base de datos, creo la base de datos, uso la base de datos y voy a volver a crear la tabla. Ok, ahí se ejecutó. Si yo voy y selecciono los datos de especie, me sale en blanco la tabla, obviamente porque no la acabo de crear. Nada más que ahora con llave primaria y con una restricción de que ese campo es único. Voy a insertar el primero. Inserto, perfecto. Si ejecuto, efectivamente se insertó 1 y especie 1. Voy a volver a insertar el mismo registro. Ah, error. Primer error me está diciendo que hay una llave primaria que ya existe el valor 1. Ok, voy a meter el 2 entonces. Ah, error. Ya no es un error de llave primaria, ahora tengo un error de un constraint que es un unique key, o sea, que el campo especie, bueno, se llama especie única la restricción y está
diciéndome que no puedo insertar valores duplicados en la tabla especie, que es este que tengo acá. ¿Por qué? Porque yo en especie ya tengo especie 1. Si yo aquí le pongo especie 2, intento insertar, ahora sí me dejó. Y como ven, ya tengo 1, 2, especie 1 y especie 2. Entonces, de esta manera yo controlo que no me inserten cosas duplicadas acá porque no tiene sentido y que no me inserten IDs repetidos acá porque ID es una llave primaria y por default tiene esa restricción. ¿Hasta acá alguna duda? Todo bien. Perfecto. Entonces ya tenemos la primera tabla creada. Voy a crear, voy acá, go. Voy a crear otras dos categorías. Vamos a crear la categoría reino y la categoría género. Ok. Entonces, en reino aquí vamos igual, vamos a tener el reino, igual vamos a decirle que digamos que lo más que va a tener es un, son 50 caracteres, que el constraint, la llave primaria, vamos a llamarla reino pk y va a ser el campo, ya no va a ser id especie, sino que se va a llamar id reino. Y vamos a decirle que reino tampoco se puede repetir, entonces aquí vamos a decirle reino único para que tenga lógica y el campo que va a ser único es este. Ok, si le doy crear, perfecto. Qué vacilón, no me está dando error después del constraint. Esto para mí es nuevo, digamos, que yo no esté separando los campos del constraint sin coma y que no me dé error. Debería de haber una coma acá, pero no está dando error. Está vacilón. Pero bueno, todo lo que crea dentro de la tabla debería crearse separado por comas. Igual acá. Género va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener un ID género, vamos a tener un género, igual 50 caracteres para guardar el género. El primer constraint lo vamos a llamar como género PK, que va a ser el ID género, o sea, esa va a ser mi llave primaria, este campo. Y vamos a hacer otro constraint para que aquí en género no se repita. Lo vamos a llamar género único y va a ser el campo género. Este campo es el que va a quedar como único. Si yo le doy crear a esto, también se creó. Entonces, vamos a ver. Si yo refresco esta parte de las tablas, ya tengo especie, género y reino. Y así yo podría crear las demás tablas o las demás categorías. Hasta aquí yo no voy a hacer todas las categorías porque como les decía, no quiero hacerles todo el proyecto, pero con esto va a ser más que suficiente para que ustedes vean cómo funciona el resto. Después de yo tener creadas todas mis categorías, yo necesito hacer esto que tengo acá. Yo ya tengo, por ejemplo, la de reino, la de género y la de especie. ¿Ok? Y aquí ya vieron cómo inserto o cómo puedo insertar datos a nivel de género, de especie o de reino, con sus campos específicos, que en este caso solo estamos utilizando el ID y el nombre, el ID y el nombre, el ID y el nombre. Ahora, si yo lo que necesito es tener una tabla que tenga el reino, animal, con el género Bos, con la especie Taurus, entonces hay que crear algo como lo que teníamos en este escrito, que sería esta otra tablita que estaba acá. No era así, era con este. Estos son los campos. Y estos son los registros. Están con este color. Ajá. Okay. Entonces, esta tablita que está acá, aquí es donde voy a ir llenando los tipos de, o los datos que están llenándose aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, este primero. Si tenemos el reino animal, pongámosle que animal, bueno, ya lo teníamos aquí como 1, ¿verdad? Voy a quitar eso para no enredar tanto. Pasar hacia la izquierda.
X. Esta la elimino. Ajá. Ok, esta otra es la tabla género. Aquí pongamos. Aquí sería ID género 1. Puño, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este lo podemos eliminar. Este se quedaría en rojo. Y aquí sería ID especie y especie. Ok. Vamos a tener animal, vegetal. Esto lo vamos a quitar. No nos sirve de nada. Esto es hacia arriba. Luego aquí teníamos el género voz. Y creo que el otro era homos. Digamos un tercero. Canis. Estos quitémoslos. Aquí se me desmadró todo. Y aquí sería la especie. Especie 1. Taurus. Bueno, digámoslo así. Sí, Taurus. Sapiens. Familiaris. Ok. Listo. Entonces, digamos, ya que tenemos datos dentro de las tablas. Y aquí tenemos una tabla en donde vamos a insertar solo los IDs. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, si yo quiero insertar el reino animal con el género voz y la especie Taurus, entonces yo voy, animal es ¿cuál ID? El ID 1. Listo, ya lo tengo acá. Lo inserto. Ahora, este específico es del género voz. ¿Cuál es el género voz? Es el 1 también. Y ese en específico es de la especie Taurus. Que la especie Taurus es el 1. Entonces, el primero está conformado, o el primer registro está conformado por el reino 1, el género 1 y la especie 1. Hasta ahí, claro, sí. Perfecto. Ok, dame un chance. No, para arriba. No sé hasta dónde despegar. Ok. Otro registro. Animal. Ok. Ese sería el segundo. Vamos a poner el animal, dice que es 1. Género de este caso dice que es Homo. Si yo me voy a Homo, tengo que Homo es el 2. Y la especie en ese caso es Sapiens. Si yo me voy aquí, Sapiens es 2. Entonces aquí tengo el 2. Y vamos a ver, voy a hacer uno aquí. Sea, nada más para poder tener ejemplo. Aquí 4. Y aquí nada más para tener uno con este especie maíz 4 maíz. Ok. Bueno, el que sigue, aquí tenemos este otro animal que sería un 1. El género de ese sería Canis.
que dice que es el 3, ID de especie, dice que es familiaris, si me voy para acá, es el 3. Entonces aquí pongo un 3. Y hagamos el ejemplo del vegetal, que aquí solo existe uno, en este caso, ¿verdad? Entonces el reino es vegetal de este animal, entonces aquí sería, bueno, de esta planta, 2. Dice que el género, en ese caso, es sea, que yo aquí lo tengo definido como un 4. Y la especie dice que es maíz, entonces ese sería otro 4. Ok, entonces de esta manera yo aquí voy a ir insertando en una tabla adicional o por aparte cada una de mis categorías que me identifican estos registros. En este caso ve que se ve hacia abajo, como por decirlo así, cada registro. Nosotros lo estamos haciendo hacia la derecha, en lugar de hacerlo hacia abajo, porque así es como se insertan los registros en las tablas en SQL. Entonces, de esta manera yo estoy insertando los datos. Así de sencillo es, eso es todo. Ahora, si yo tengo esto acá, ¿verdad? Yo tengo aquí un 1, 1, 1, 2. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, llego aquí y pongo en lugar de un 1, 1, 2, un 3? ¿Cuál es el reino 3? ¿Alguien me podría decir? No bateando, sino según esta tabla, ¿cuál es el reino 3? De ahí no hay. Exacto. Si yo aquí pongo 15, ¿cuál es el género 15? Y si yo pongo aquí 25, ¿cuál es la especie 25? ¿Esto tiene sentido? Ninguno. ¿Por qué? Porque no existe el reino 3, ni el género 15, ni la especie 25. Pero podría insertar el registro. Entonces, ¿cómo hago yo para que aquí solo se inserten registros que existan en la tabla reino o en la tabla género o en la tabla especie? Bueno, pues aquí tengo que crear algo que de alguna manera me haga una relación entre esta tabla donde estoy insertando estos registros y las demás. Y que además de que exista esa relación me obliga a mí a utilizar registros que ya existan en estas tablas. Porque si no, yo aquí podría invertirme un registro que no existe, como este caso. Entonces, eso es lo que se hace a nivel de cardinalidad o de restricciones y relaciones. Y ahí es donde el modelo relacional entra a funcionar, por decirlo así. Porque el modelo relacional lo que busca es evitar esto, que existan registros huérfanos o registros que no son correctos o reales. Además de que yo tengo restricciones aquí, de que no se repitan cosas, aquí yo voy a tener una restricción de que solo existan combinaciones de cosas que existen y no algo como esto, que no sabemos qué es. Entonces es un tema de sanidad de datos, de que tenga una lógica correcta los datos que estoy insertando, de que no tenga basura de información quitándome espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se hace a nivel de relaciones. ¿Cómo hago eso? Pues después de que yo tengo todas mis categorías, ahora sí yo tengo que crear una tabla en donde voy a insertar estos datos en este orden. Entonces voy a crear una tabla y le voy a poner, le podemos poner de cualquier nombre que tenga relación con lo que nos están pidiendo. En el caso de este enunciado dice que la unión de todas estas categorías o unidades de clasificación reciben el nombre de taxón. Entonces yo le voy a poner así, un taxón. Entonces el taxón va a ser como la tabla madre o la tabla general que me encierra a mí o que me une a mí todas las categorías para definir una especie. ¿Y qué voy a tener dentro de la tabla taxón? Bueno, tengo que tener los campos que me identifican a mí, a especie, a reino y a género. Lo que sí voy a crear acá es como los campos en este mismo orden, como darle con una prioridad a reino, luego a pylon, luego a clase, a orden. Aunque no es necesario que eso esté en este mismo orden específico,
lo ideal es que por buena práctica se haga en el orden en que me están mostrando a mí los campos. Entonces voy a crear un campo ID género, ID género, que va a ser int. ¿Por qué? Porque lo que voy a almacenar ahí es un número. ¿Verdad? Voy a tener otro, perdón, no era género, era reino el primero. Reino, que ya la tengo acá, ¿verdad? Voy a crear el de especie, ID especie, que también va a ser un int. Y voy a crear el de género. Sería otro ID género, otro numérico. Todo lo que voy a almacenar son números. Entonces ya aquí en esta tabla estoy creando esta parte que tenemos acá para yo saber que este registro es un animal que es del género Os y que es de la especie Taurus. Entonces, tengo ya con esto lo que... Sí, Una pregunta, Michael. Esa tabla sería la que llevaría el nombre común, entonces. correcto, pero no se me adelante. Ok, ok. Pero correcto, esa es la tabla que llevaría el nombre común. Ahorita vemos ya el por qué es que debería ir ahí el nombre común, aunque puede ir en otra tabla por aparte, pero perfectamente lo podemos meter aquí en esto. Entonces, aquí tengo las categorías en el orden que yo quiera o en el orden que definí o en el orden que yo considere más correcto. Y aquí es donde voy a insertar datos. Ok, ahora, ¿qué pasa? Puede ser, vamos a hacer una pregunta, allí no llevan not null, pueden ir vacías. Qué buena pregunta. Esa pregunta es muy válida porque efectivamente yo, por ejemplo, aquí en especie incluso, puedo hacer esto. Tengo la especie 3 con un vacío en la parte de especie. Eso debería de validarse, correcto. Entonces, a todos estos, por ejemplo, es nada más de ponerles un not null. Eso es lo correcto a hacer. Okay, están en todas. No sé ni para qué estoy haciendo esa sesión yo. Estos ahorita van a ver por qué no es necesario ponerles el not null y por qué a este tampoco es necesario ponerle el not null. A estos, por ejemplo, que son los IDs, como son llave primaria, automáticamente no me deja poner null. Entonces no es necesario poner el not null. Y a estas, ahorita van a ver por qué no es necesario ponerles el not null. Ok, yo ya tengo mis campos que se van a relacionar con ID reino, con ID especie y con ID género. ID reino, ID especie, ID género. Vean algo muy importante. Yo aquí estoy poniendo ID reino y acá exactamente el mismo nombre. ¿Por qué hago esto? Porque para mí va a ser más sencillo relacionar el campo ID reino de la tabla reino con el mismo campo o el mismo nombre en la tabla taxón. Entonces es más fácil de entender que que ID reino yo no lo tengo que relacionar con ID género, no hace sentido. Lo tengo que relacionar con ID reino de la tabla reino. Eso es una buena práctica de desarrollo en bases de datos. Ok, entonces ya tengo esos tres campos, listo. ¿Qué pasa si yo dejo esta tabla así, nada más? Yo creo, vamos a ver, no sé si ya había creado, sí, ya había creado estas. Voy a crear acá taxón, listo, se creó. Y ahora voy a insertar datos en taxón. Y aquí sería ID reino, ID especie y ID género, que son los campos que tengo. Y voy a insertar aquí 50, 45, 99. Inserto. Y me dice que sí. Y si yo consulto taxón, ahí está, 50, 45 y 99. ¿Quién me puede decir cuál es el reino 50? Una recarga de 300,000 colones, el que me lo diga. Eres muy malo, Michael. Nadie me lo puede decir, ni nadie me puede decir cuál es el género, la especie 45, ni el género 99, porque no existen en la tabla.
Entonces, para yo evitar que aquí yo pueda insertar lo que a mí me resbale, debo de crear las restricciones. ¿Cuál es la primera restricción que yo debería crear? Bueno, que ID reino, ID especie y ID género, para yo poder insertar el registro aquí, tiene que existir en estas tablas, que son las que van a estar relacionadas. ¿Cómo hago eso? Bueno, haciendo una llave foránea con una referencia al campo de la otra tabla. Entonces hago el constraint, le voy a poner, por ejemplo, reino FK, o sea, llave foránea de reino, bueno, sí, de reino puede ser, está bien. Y lo que vamos a hacer es una foreign key, o sea, una llave foránea. ¿A qué campo vamos a hacer ese foreign key? Bueno, se lo vamos a hacer al campo ID reino, que es el que tengo en la tabla taxón, entre paréntesis, ID reino. ¿Y a qué tabla y a qué campo vamos a referenciarlo? Bueno, yo necesito que este campo ID reino, que yo lo estoy creando como una llave foránea, o sea, una llave que no pertenece como tal a taxón, sino que es una llave extranjera foránea, o sea, de otra tabla, por eso es que se llama llave foránea. Este campo ID reino yo lo tengo que referenciar a la tabla reino en el campo ID reino. Entonces lo que yo le estoy diciendo es, ok, cuando usted vaya a insertar un registro aquí, hay una regla que va a ir a la tabla reino y verificar que ese ID ya exista en este campo. Si el campo no existe, si ese dato no existe, no se puede insertar. Esa es la regla que voy a crear. Entonces, en el campo ID reino de la tabla taxón, lo voy a convertir en llave foránea, o sea, que es una llave de una tabla extranjera, y lo voy a referenciar. ¿Cómo hago esa referencia? Reference. Voy a hacer una referencia a una tabla. ¿A cuál tabla es la que tengo que hacer la referencia? A la tabla reino. Reino. ¿Qué? Reino, porque sea más bonito. ¿Y a qué campo de esa tabla voy a hacer la referencia? Al campo ID reino. Lo copio y entre paréntesis pongo ID reino. Y de esa manera acabo de crear una regla interna en el motor de base de datos que me va a validar a mí que los datos que yo inserte en este campo que pertenecen a esta tabla taxón tienen que existir o estar referenciados a una llave primaria de la tabla reina. Si esta llave primaria o este campo no tiene ese dato, no lo puedo insertar en este campo acá. Y de esa manera yo ya hice una validación. Voy a copiarla porque esta misma validación hay que hacerla para especie y esa misma validación hay que hacerla para género. Entonces simplemente quito cambio campos por campos más. Ya tengo el campo ID especie. Bueno, aquí sería especie para cambiar el nombre. Especie, la llave foránea de especie va a ser creando una llave foránea de este campo que pertenece a esta tabla, referenciada a la tabla especie, al campo ID especie. Y para acá género, una llave foránea a ID género, referenciado a la tabla género, al campo ID género. ¿Ok? Y listo. Yo ya tengo ahora que aquí solo pueden existir datos que ya existan en alguna de estas tres tablas. Voy a volver a hacer esto. Esto es para que lo haga automáticamente. Ok. Perfecto, me borró aquí. Me pasé a la base de datos master para poder borrar la base de datos si existe. Luego la creo, luego le digo que la voy a usar. Creo la tabla especie, la tabla reino, la tabla género. Listo. Y luego creo la tabla taxón con estas restricciones. Y dice que se creó de manera satisfactoria. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero insertar? Vea que en la tabla, por ejemplo, especie, bueno, vamos a hacerlo así. Reino.
especie, género. Ok. En la tabla reino, en la tabla especie y en la tabla género no tengo nada de datos. O sea, no he insertado nada. Si yo quiero ir a insertar estos valores en la tabla taxón y lo voy a ejecutar, error. ¿Por qué? Porque existe un conflicto de llave foránea que se llama reino FK y ese conflicto dice que en la tabla reino yo estoy referenciándolo a una columna que se llama ID reino. Aquí me arroja toda la información respecto al error. Entonces, por esa razón, yo no puedo insertar en este campo ID reino un 50, porque ese 50 no existe en reino. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo vengo para acá, a reino, ID reino, y aquí escribo reino, y escribo 50, y el valor, vamos a ponerle, por ejemplo, pues si yo primero llego, inserto el reino, se insertó correctamente, y ahora quiero, bueno, lo verifico, ahí está, el reino 50 es el animal, y si yo quiero insertar esto, vea que ya ahora el error no está sobre el campo o sobre la restricción de reino, ahora me sale sobre especie. ¿Por qué? Porque no tengo nada en especie. Entonces de ahí, vamos, insertemos una especie. Va a ser especie sobre ID especie, sobre el campo especie, y voy a ponerle aquí 45 y la especie que teníamos, ¿cuál era? No me acuerdo. Pues, ok, entonces voy, inserto la especie, perfecto. Ahora sí, quiero insertar el taxón. No, error. Ya no me sale ni con reino ni con especie. Ahora me sale con género. Listo. Ah, ok, es que no tengo el género, no lo he insertado, claro. No tengo el género 99. Voy, ahora género. ID género, género. Y voy a insertar el género 99 y el género Taurus. Inserto el género. Y ahora sí, vamos a ver, voy a insertar el taxón. Ahora sí me dejó. ¿Por qué? Porque el ID reino 50 ya existe en reino, el ID especie 45 ya existe en especie y el ID 99 de género ya existe en género. Entonces, si yo me vengo para acá, con taxón y consulto estas 4 tablas que tengo creadas, ahora sí todas tienen datos. Animal, voz, Taurus, y este sería el reino 50, animal. La ID, especie 45, voz. El género 99, Taurus. Y de esa manera yo ya tengo datos que sí existen y con un orden lógico específico acá, sin que de aquí se me salga o sea, que yo aquí pueda escribir cualquier cosa que se me ocurra, nada más. Que hasta el momento, ¿alguna duda? Todo perfecto, pura vida. Excelente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo intento insertar otra vez el animal 50? No, error, acuérdense que ya tenemos una llave primaria ahí, no puedo insertar el mismo 50 ni el mismo animal. El boss tampoco, ya no puedo insertar ni el mismo 45 ni el mismo boss. El 99 y el Taurus tampoco, no lo puedo insertar porque ya existen. En taxón, aquí sí. ¿Por qué? Porque no hemos definido algo, una restricción que no me permita eso. Entonces aquí tenemos que definir sobre taxón una regla para que no se repitan estos campos otra vez. Se puede repetir el 50, sí, pero con otra especie o con otro género. O se puede repetir el 50 y el 45, sí, pero con otro género. Pero no hace sentido que yo tenga el mismo registro repetido un montón de veces. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, muy sencillo. Me voy para acá y voy a definir otra regla. Constraint. Le voy a decir, acuérdese que toda tabla debería de tener una llave primaria, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es definir una llave primaria que sería taxón pk y vamos a decir que sea una primary key y
¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a meter ID género, ID especie, perdón, ID reino, ID especie y ID género como parte de la llave primaria. ID reino, coma, ID especie, coma, ID género, coma. Ok. Entonces, en este momento yo lo que estoy diciendo es, ok, vamos a crear una llave primaria con estos tres campos. ¿Qué significa eso? Que al yo meter o hacer una clave compuesta, esta combinación no se puede repetir, ni puede estar en nulo alguno de estos campos. No pueden estar vacíos y no puede repetirse la combinación de ID reino, ID especie y ID género. Entonces evitaríamos que nos pase esto, porque ya no pueden estar estos como nulos, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, ya aquí no es necesario ponerle el non null. ¿Se puede poner? Sí, sí se puede poner, pero como yo lo estoy convirtiendo automáticamente en llave primaria, ya automáticamente hace esa restricción. Y de una vez, al hacerlo llave primaria, yo estoy diciéndole que esta combinación que está acá no se puede repetir. Por lo tanto, este 50, 45 y 99 no se podría repetir. Entonces, vamos de vuelta. Hacemos todo esto otra vez, ya con esta validación de llave primaria. Perfecto, dice que todo se ejecutó correctamente. Y vengo para acá, inserto todo esto de vuelta. Vea que todo funcionó de un solo golpe sin problema. Si ejecuto estos selects, todos tienen datos. Y si yo quisiera volver a insertar el mismo registro en taxón, me dice que no puedo hacerlo porque hay una violación a una llave primaria que no me permite duplicar esta llave que ya existe, que es la combinación de 50, 45 y 99, que es estos valores que estoy intentando ingresar acá y que son los mismos valores que estoy definiendo como llave primaria irrepetible dentro de la tabla. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? Oh, claro, sí, gracias. Perfecto. Y por último, lo que yo les decía es que sí, recordemos que si yo quisiera, por ejemplo, aquí tengo taxón 50, 45, 99, pero yo no sé qué significa 50, ni qué significa 45, ni qué significa 99, solo veo números. Entonces existe algo en consultas que es hacer una unión de tablas para yo poder saber qué significa ID reino 50, ID especie 45 y ID género 99. Esto es parte del proyecto 2, esto no se lo están pidiendo ahorita, pero para que entiendan cómo funciona esto por dentro, es algo así. Voy a definir la tabla taxón y ahora en lugar de que se llame taxón, simplemente le voy a decir que se va a llamar A y voy a unirla con un comando que se llama inner join. Esto es una unión, lo que estoy haciendo, con otra tabla. ¿Con cuál? Con reino. Que ahora la voy a definir como B y voy a decir que la unión que voy a hacer, o sea, con este on yo voy a decir, voy a unir la tabla A punto ID reino con B punto ID reino. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo estoy diciendo, tengo la tabla taxón, que la voy a llamar A, y la voy a unir con la tabla reino, que la voy a llamar B. Y la forma en que la voy a unir es comparando el campo de la tabla A, que es esta, el campo ID reino, con el campo ID reino de la tabla B, que ahora es esta. Entonces, de esta manera yo estoy comparando campos entre tablas. Si yo vengo y ejecuto esto que está acá, así, tal cual, vean lo que pasa. Tengo ID reino, que corresponde a los datos de taxón, ¿verdad? ID reino, ID especie, ID género. Y además me está trayendo el ID reino de la tabla reino y el campo reino de la tabla reino. Entonces vea que yo ahora sí sé que el ID reino 50 es animal. Si yo hago esto mismo, en lugar de reino lo hago con especie y lo hago con género, a esta la voy a llamar C, a esta la voy a llamar D, y aquí de la tabla taxón ID especie la voy a unir con la tabla C, que es especie, en el campo ID especie. Y de la tabla taxón A ID género, la voy a unir con la tabla género,
que es la tabla D, el campo ID género. Ok, entonces lo que me estoy trayendo, lo que estoy haciendo es las uniones entre la tabla taxón, reino, especie y género. Ok, si yo ejecuto esto, vean lo que pasa. El ID reino 50, el ID especie 45, el ID género 99. ID reino y reino, que son de la tabla reino, 50 y animal. Vea que me está comparando este 50 con este 50, por lo tanto me trae este registro. ID especie 45 es voz, me está comparando 45 con 45 y me trae este. Y ID 99, que es este, que es del género, lo está comparando con este 99, que es el género Taurus. Entonces, de esta manera, yo ya sé, comparando los campos de la tabla taxón con los campos específicos de cada tabla, me puedo traer los datos específicos de reino, especie y género. ¿Cómo hago eso? Yo nada más diría, ok, voy a traerme de la tabla B, que es el reino, el campo reino, porque lo que me interesa saber es el animal, el nombre como tal. De la tabla especie, que es la tabla C, voy a traerme el campo especie, que es este que está acá. Y de la tabla género, que es D, voy a traerme el campo género. Entonces, si yo ahora ejecuto esto acá, en lugar de yo ver el 50, 45 o 99 de la tabla taxón, estoy viendo animal en el reino, especie voz, género Taurus. ¿Okay? Y esa es la manera en que yo me traería, en lugar de los números, esta tablita que están viendo ustedes acá. Nombre científico es la composición de especie y género. Entonces, yo diría C.especie más, entre comillas, un espacio, más D.género. Y aquí le voy a decir que voy a definir esta unión de estos dos campos con ese espacio como nombre, bueno, vamos a ponerlo así, nombre científico. ¿Ok? Entonces yo vuelvo a ejecutar esto. Vean qué bonito. Reino animal, especie voz, género Taurus, nombre científico, voz Taurus. Entonces yo no necesito meter este nombre científico en algún lugar porque ya con solo unir estos dos campos ya lo tengo. Y como antes decía el compañero, aquí es donde yo debería tener el nombre común. Sí, aquí yo nada más podría crear un campo que se llame nombre común, varchar 50, aquí sí, not null, si quisiera, o decirle que también el nombre común es parte de la llave primaria. El nombre común no se tiene que referenciar a ninguna tabla porque yo no lo voy a tener en otra tabla, simplemente lo voy a ingresar como un dato puro de esta. Vamos a volver a hacer todo esto, ejecutamos. Entonces sí es válido meterlo dentro de la llave primaria. Debería ser parte de la llave primaria, porque si yo no meto nombre común dentro de la llave primaria, podría aparecer 50, 45, 99 y dos tipos diferentes de nombre común, porque no es parte de la llave primaria. O sea, este campo se podría, podría ser vaca dos veces, por ejemplo, y no hace ningún sentido si ya tengo vaca una vez. Entonces, más bien debe ser parte de la llave primaria porque, por ejemplo, acá, este voz Taurus, vaca solo va una vez. No hace sentido que yo tenga otra vez animal, chordata, mamalia, y vaca más de una vez. Entonces debería ser parte de la llave primaria para que no se repita. Y entonces, entonces aquí, por ejemplo, bueno, este era 99, sí es ese. Vamos a ver. Ajá. Aquí sería vaca. Entonces aquí directamente a nivel de taxón, yo insertaría el nombre común, porque yo ya sé, bueno, aquí algo me está diciendo. Perdón. Coma, aquí tengo que poner nombre común. Vamos a ver. Ajá.
Y si me vengo para acá, aquí no me sale nombre común, pero nada más yo sé que ya en la tabla A, que es taxón, tengo el nombre común. Si yo ejecuto esto, ahí está. Animal, Bos Taurus, y el nombre común, vaca. Y básicamente ese es el proyecto que les están pidiendo. Hacer esto que está acá con cada una de las categorías, meter todas las categorías en una tabla y listo. Y ya con eso tienen el modelo. Ahora vean qué bonito esto. Vamos a ver, refresco acá. Aquí están todas las tablas. Y aquí mismo, por lo menos en SQL Server, yo puedo crear los diagramas. Un momento, porque aquí... Ah, no, esto estaba en... Vamos a ver. Aquí me está dando un error porque es un tema de SQL. Y... Aquí sería proyecto ED. Listo. Ok. Aquí, digamos, uno le dice nuevo diagrama, le da aquí que así. Y aquí me tira ya las tablas. Le doy a agregar. Close. Y aquí me tira el modelo o el diagrama entidad-relación. Entonces vea lo que está pasando. Me está diciendo que el género, la especie y el reino se relacionan de 1, que es una llave única, ¿verdad? Una llave única, a muchos. Esto es el signo de infinito. O sea que aquí en esta tabla pueden haber infinita cantidad de géneros, infinita cantidad de especies, infinita cantidad de reinos. Pero aquí en reino solo va a haber un reino, una especie y un género del mismo tipo. Entonces, todas las relaciones de 1 a muchos entre género, especie, reino y taxón. Y acá tengo ya todos los datos, como tal, los IDs. Estos son llaves, digamos, toda la tabla son llaves. Aquí la llave es ID especie, aquí la llave es ID género, aquí la llave es ID reino. Y esto es la otra parte que tienen que entregar. Entonces, esta parte sería el código que forma las tablas para poder crear el modelo físico. Y este es el modelo conceptual o diagrama entidad-relación. Clic derecho, creo sobre la tabla. Ese clic derecho, creo sobre la tabla, ¿a qué te refieres? No sé qué es. Pero básicamente es esto. Lo que les están pidiendo. Aquí es una parte nada más, porque no quiero resolvérselos todo para que lo copien tal cual yo lo estoy haciendo. Les recomiendo que no usen los mismos nombres que usé acá, porque si no van a ver que todos hicieron todo con el mismo nombre, con el mismo orden, con los mismos códigos, con los mismos tipos o cantidad de caracteres, y les pueden bajar puntos porque todos están copiando, digamos, básicamente. Entonces, traten de cambiar esas cosas, pero esto que hicimos acá, así como se los expliqué, es lo que tienen que hacer con todas las demás categorías. Básicamente es eso, chicos. Es bastante sencillo. Está muy mal explicado o muy enredado tal vez el enunciado, pero esto es lo que tienen que hacer. Y vean que ya aquí mismo hicimos la prueba de que lo que hicimos antes funciona, ¿verdad? Que es aquí con esto. No sé, bueno, ahí está, vamos a ver, clic derecho. Para la creación del diagrama, algunas veces da así en SQL en visto. Sí, lo del diagrama, bueno, es que en Workbench no sé cómo funciona en realidad, pero aquí en SQL Server es un poquito diferente al Workbench. El Workbench tiene como más facilidad de crear primero la tabla y después ir a hacer la relación. Sí sé que esta parte de la relación es la que más bronca da en Workbench creándolo directamente desde acá. Yo se los digo una vez, el reverse engineer no lo utilizo para nada porque genera cualquier cantidad de código innecesario y que más bien les puede generar errores de ejecución. Yo todo lo hago así como lo están viendo acá, a puro código, ordenadito, lo que necesito, sin cosas extrañas, sin caracteres especiales,
las palabras que se entiendan, sin espacios, sin guiones, sin nada raro, las palabras reservadas en mayúscula, todo así, ordenadito que se entienda. Es lo que yo hago porque me parece que es más bonito, se ve más bonito, el código más ordenado y no lleva tanta basura como tal. Los únicos que no necesitan tablas son los nombres, correcto. Vamos a ver, se puede crear una tabla de nombres para generar los nombres comunes y tenerlos en una tabla, pero lo veo innecesario. No, en este caso, para este proyecto es completamente innecesario crear una tabla de nombres. Yo lo pondría acá. El que lo quiera crear puede crear acá una tabla de nombres y en lugar de poner el nombre común aquí, pone el ID del nombre común. Es completamente válido y en lugar de aquí poner nombre común, sería inner join con la tabla nombres, y le defines el alias y lo pegas por ID nombre. Pero sí, se puede hacer una tabla por aparte. Y chicos, eso es básicamente. Yo la verdad lo veo muy sencillo. No sé si la explicación o con la explicación lo tienen más claro y lo ven ya un poco más sencillo, porque realmente no es tan complicado, pero eso es lo que les tenía para hoy. Y espero que de verdad les haya ayudado un montón. La verdad nos ayudó un montón, porque si lo comparamos con la mediación, no sé, weón. Sí, este curso ha tenido ese problema desde que yo entré a la U. Siempre ha sido así. Y yo creo que los que están más viejos que yo de estar aquí en la U lo pueden también decir. Siempre ha sido un desorden. Ese curso es de los cursos que todo el mundo no entiende nada. Lamentablemente es una cosa, es digamos un tema muy importante, pero que yo siento que la universidad no le ha prestado la atención debida. Eso es lo que yo siento. Pero bueno, eso es, chicos. Voy a parar la grabación. Y no, Una pregunta. muchísimas gracias. Con mucho Una gusto. pregunta. Sí, dime. La grabación, ¿dónde se puede ver? Disculpa. Yo la voy a subir a YouTube. A YouTube. Entonces, sí, yo la voy a subir a YouTube, la voy a dejar cargando ahora y en el transcurso de la madrugada en algún momento se sube. Yo mañana les comparto el link apenas esté listo para que lo puedan ver de vuelta. Ok. Otra duda que tenía es que vos que estabas usando es que yo me conecté hace poco, no he visto que estaban en eso. La herramienta de Microsoft SQL Server era la que estabas usando, pero ellos Correcto. hablan de la que se llama De Workbench. Workbench, ajá. Ah, Sí, ¿será que, digamos, yo llevé este curso el cuatri pasado y usamos la otra, no usamos nada de ese Workbench? ajá. Eh, ¿Para qué se utiliza exactamente ese Workbench? Disculpa, esa Wo- herramienta. Workbench es el IDE o la plataforma gráfica, digamos, de MySQL, que es otro gestor de bases de datos. Ujú. En este caso, a ustedes les están pidiendo hacer la primera parte del proyecto con MySQL, por lo tanto lo deberían de hacer con Workbench también. Entonces esa es la razón del por qué vamos a ver, yo al principio de la sesión yo les dije que yo lo iba a hacer en SQL Server, porque yo Ujú. trabajo con SQL Server y Workbench lo he utilizado muy poco. Pero lo que vimos ahorita, prácticamente casi que todo se puede transcribir a MySQL. Hay algunas cosillas a la hora de generar los constraints, digamos, de los primary key, los foreign key, que cambian en código, pero son cosas mínimas, digamos, nada más es de que se metan, ok, es hacer la llave foránea en MySQL. Entonces nada más cambian la palabra o las comillas que vayan de más en el otro. Ujú. Pero sí tienen que hacerlo en MySQL. Este no se hace en SQL Server. Ok. No, pura vida, esa era la duda. Muchas gracias. Mucho gusto. No sé si existe alguna duda. No, eso sería todo. Ok, chicos y chicas, muchas gracias por estar acá. Ya va a ser la 1 de la mañana, entonces de ahí todos a dormir. Bueno, los que podemos dormir, ustedes que les toca hacer el trabajo, no. Ni que lo diga. Pero está muy sencillo. La verdad está muy sencillo. Yo creo que era nada más que pudieran entender qué era lo que había que hacer.
pero ahí está, cualquier cosa estamos a la orden y lo que podemos ayudamos. ID Reino autoincremental, no, se puede hacer, pero yo no lo haría autoincremental. Pero autoincremental sería como para generar facturas, tal vez es lo que yo lo veo. Que o sea, cada factura se haga de un solo. Al que está preguntando por el autoincremento. Se puede hacer, pero lo veo innecesario en este caso. Y eso sería, chicos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, un placer para servirles. Que tengan buena Muchísimas noche. gracias también. Pura vida. Hasta luego. Que tenga buena noche. Gracias.